Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes. Bienvenidos, estas son las noticias de último momento. Desde Potosí estará Cacho Herrera y yo comienzo comentándoles que en La Paz esta tarde se cayó el cielo, una tormenta eléctrica acompañada de granizo, de torrencial lluvia. No sé cuánto duró, pero parecía eterno. Y tras esa tormenta vino la calma como si nada hubiera pasado, pero las lluvias en La Paz paralizan todo. Algunas avenidas céntricas, rutas centrales, la Costanera cortada, la calle 8 de la Florida. Efectivamente, el área más que sufre mayores daños es la zona sur. Bueno, ya es costumbre, esto ocurre en la sede de gobierno. Siempre que llueve parecería que La Paz está a punto de desmoronarse. Por Potosí, ¿qué es lo que pasa? Cacho Herrera, bienvenido. Hola Amalia, hola amigos del planeta. Estamos en Potosí haciendo la cobertura de lo que es la minería en Bolivia. Hoy me ha tocado visitar 3 minas administradas por el grupo Sinchihuayra. Estamos hablando de la mina Porco, que es perteneciente a la empresa Illapa, y a las minas Reserva y Tres Amigos, que son parte de un complejo minero que se llama Caballo Blanco, muy cerca de Potosí. Como hemos venido diciendo en nuestra serie sobre la minería, hoy vamos a entregarles notas, reportajes, videos, imágenes sobre cómo es el asedio de las cooperativas mineras a estas empresas legalmente establecidas. Así que espérenos, vamos a ofrecerles todo este material en Cabildeo Digital y en datapolis.bo, en este esfuerzo conjunto que estamos realizando ambos medios digitales. Fantástico, Cacho. Yo me lanzo de picada al tema del censo. Pues sacamos un comentario en edición anterior a propósito de que es un censo, ¿qué podríamos decir? Muy delicado, porque un censo que tiene un objetivo estadístico, de pronto te preguntan el nombre y apellido, y entonces ya no es estadístico, porque mi nombre y apellido no tiene ningún valor estadístico, pero sí tiene un valor policial. Entonces preguntamos, ¿este es un censo o este es un empadronamiento? ¿Este es un interrogatorio policial? Cacho, yo ratifico que es muy peligroso en un censo identificar a quién responde las preguntas, ¿no? Primero porque cuando ya estás identificado, no respondes con la apertura, en fin, porque cuando te identificas no tienes por qué desnudarte públicamente en tu vida personal, ¿verdad? No tengo agua, no tengo alcantarillado, no tengo internet, no tengo esto, vivo en la miseria. ¿Por qué tengo que contar mi vida con nombre y apellido? Por eso los censos normalmente son anónimos. Alguien me escribió y me dijo, no todos los censos son anónimos, se pide nombre y apellido. Bueno, yo creo que esto es muy peligroso. Y habló en Santa Cruz doña Marta Oviedo, la coordinadora nacional del censo, y dijo que en realidad no necesitaban el apellido. Yo creo que esto es una victoria a la crítica nuestra, Cacho, porque la señora Marta Oviedo dijo que con el nombre bastaba. Jefe de hogar, Juan Mamani o María Mamani. Muy bien, le sirve el nombre, María o Juan, jefe de hogar, perfecto. Pero luego hay que dar los nombres de los 8 hijos que uno tiene. Entonces,
se da los nombres de los 8 hijos. Yo no sé para qué le sirve esto, Cacho. Es suficiente decir cuántos hijos tiene la familia. 8 hijos, 8. Eso es lo que sirve desde el punto de vista estadístico. Bueno, eso es lo que dijo y aclaró doña Marta Oviedo. Y cierro el comentario diciendo, los que han recibido cursos para llevar adelante el censo, la persona que va a tocar el timbre o la puerta no sabe de la declaración de la señora Marta Oviedo y va a preguntar a la gente nombre y apellido, porque eso es lo que dice la boleta del censo. Y no lo dice solo en una parte, lo dice en 2 y en 3. Es decir, sobre mortalidad de los muertos también hay que dar el nombre y el apellido de las personas que han muerto en la familia a partir del 2020. Sobre emigración, te preguntan cuántos familiares tienes en el exterior. Y tú podrías decir, bueno, tengo un montón, tengo 20 familiares. Bueno, quiero los nombres. Y te pide el nombre y el apellido del familiar. Te dice dónde está, cuándo se ha ido. Oye, Cacho, eso ya no es estadística, eso es un interrogatorio policial. Sí, Amalia, de todas maneras es muy importante lo que estás señalando, porque si bien existe este paso atrás, este retroceso por parte de la señora Marta Oviedo, en señalar de que no se va a pedir los apellidos de las personas que, por ejemplo, se identifiquen como jefes o jefas de hogar, no se va a pedir los apellidos de quienes compongan las unidades familiares, e incluso no se va a pedir necesariamente los números de las cédulas de identidad. Efectivamente, los miles de censistas han sido adiestrados, entrenados, para que más bien pidan esos datos a las personas que van a censar. Entonces, acá lo único que podemos hacer los medios de comunicación es difundir lo más que podamos que hay una decisión del Instituto Nacional de Estadística a través de la señora Oviedo de que no es necesario entregar los apellidos, la cédula de identidad y los nombres completos de quienes componen los hogares a ser censados. Esto es muy importante, amigos, amigas que nos están viendo, que nos están siguiendo, porque efectivamente los censistas, los agentes censales, están entrenados de distinta manera. Y entonces tendrán ustedes la posibilidad de decir que una de las máximas autoridades del INE ha señalado que no es necesario entregar ese tipo de información que, como bien dice Amalia Pando, parece ser un interrogatorio policial y no un censo estadístico con fines de planificación. Así que ahora corresponde al ciudadano, a la ciudadana, corresponde también a los medios que hacemos periodismo responsable, tratar de educar a la gente en estas horas que quedan para que no entreguen estos datos que terminan siendo una especie de entrega gratuita de información de Big Data, dicen los especialistas, no se sabe qué tipo de uso pueda ser acometida esta información para fines incluso de persecución política, policial, no se sabe para qué. Entonces, nos queda decirles, amigos, que no es necesario que entreguen esa información, lo ha dicho la señora Marta Oviedo, así que una vez que ustedes reciban al censista en la puerta de su domicilio, tienen ustedes la posibilidad de no entregar ese tipo de datos, con lo que se anota una victoria a esta observación que la hizo Amalia Pando aquí en La Paz a través del programa Último Momento, pero también lo hizo nuestro compañero Carlos Valverde a través de su programa Sin Compostura allí en Santa Cruz, y en estas visiones coincidentes, críticas, nos hemos anotado una victoria, sobre todo Amalia y Carlos, en esta percepción crítica sobre este tema. Más que una victoria nuestra, Cacho, es una victoria de la ciudadanía, del derecho del ciudadano a tener en reserva su
su vida privada y su vida familiar, ¿no? Uno proporciona datos al censo con fines absolutamente estadísticos y para que esa estadística sirva para planes sociales para el gobierno. Pero cuando ya entran a escarbar la intimidad de tu hogar, ¿quién pasó? Porque la pregunta no es quiénes son los miembros de tu familia, ¿no? Dice, son más específicos, dice, ¿quiénes pasaron la noche en esta casa? ¿Verdad? ¿Quiénes pasaron la noche? Bueno, cachito, ahí hay un amante por ahí que entra y sale, tienes que dar el nombre de tu amante, ¿no? Porque pasó la noche acá. Entonces, no tiene sentido estadístico, ¿no? En todo caso, la gente puede responder, puede darle la información, si gusta darle la información, que le dé la información. Nosotros no estamos orientando la respuesta de ninguna forma, solo que tenemos absoluta desconfianza en los organismos del gobierno por el manejo que este gobierno tiene de los derechos humanos, por la persecución sañuda a la oposición, y entonces entregarle estos datos de la privacidad de las personas a una entidad que, aunque doña Marta Oviedo dijo que estos datos se manejan a absoluta reserva, no le creo, porque el INE es un instrumento del gobierno como todo, incluyendo la justicia. Así es, Amalia. Entonces, queda ratificado que no es necesario. Pueden hacerlo finalmente. Hay libertad como para actuar en nuestro país. Hay estas libertades democráticas restringidas, pero hay estas libertades para, si alguna persona quiere entregar sus datos, pues puede hacerlo finalmente, pero no es necesario. Eso es lo que venimos recalcando ya desde hace algunas horas. Déjame cambiar de tema, Amalia, si me permites, por favor, y quisiera sumergirme en un tema que está generando mucha polémica ya en el país, y es que el gobierno, incluido el presidente de la nación, don Luis Arce, se han metido en una presión realmente muy grande en contra del fiscal departamental de Oruro, don Aldo Morales, por una supuesta filtración de información a favor de unos narcotraficantes dueños de 7,2 toneladas de cocaína incautadas la semana pasada en la región de Pisiga, en el departamento de Oruro. El primero en generar esta presión ha sido el ministro de Gobierno, luego el director de la Fuerza Antidrogas y finalmente el presidente del Estado, don Luis Arce Catacora. Dicen que esto ha generado que hayan huido un varón y su esposa hayan salido del país. Pero está quedando desapercibido un dato que ha señalado un periodista peruano que ha hecho una investigación en el último tiempo y que da cuenta que parece ser que el dueño de la droga incautada en Oruro es un ciudadano de origen peruano que aparentemente ha sido declarado oficialmente muerto en la región del Perú, en el país hermano del Perú. Este sujeto consiguió un certificado de defunción, murió para el Estado peruano y se vino a Bolivia y consiguió aquí en Bolivia otra identidad. Estamos hablando del señor Edvard Ruiz Pérez, que murió, o sea, consiguió un certificado de defunción, y en Bolivia se llamaba Eduardo Pestaña Castro. Aparentemente, Amalia, y esto es lo más grave, parece que consiguió otra identidad más. Y entonces, con esta segunda identidad, es que manejaba todo el tráfico de drogas, ¿no? De esto no se está hablando, sí, de la aparente filtración de información del fiscal Aldo Morales, a quien están pidiendo que renuncie. Ya ha salido el fiscal general del Estado, don Juan Lanchipa, y dijo no va a renunciar, no va a ser removido de su cargo, porque no ha cometido ninguna filtración, él ha hecho lo que tenía que hacer,
y por tanto se va a quedar en su cargo. Hay una especie de fricción entre el órgano ejecutivo y la Fiscalía General del Estado. Entonces hay un problemita, parece ser, este es un criterio personal, que don Eduardo del Castillo está acostumbrado a llevarse la flor en el tema de los operativos, seguramente se le adelantó el fiscal Aldo Morales, entonces quedó molesto con eso, y entonces empezaron a acusarlo de filtración de información. ¿En qué acabará? Amalia no se sabe, pero hay esto, y a mí me preocupa mucho, porque no es el único caso. Ya Sebastián Masset manejaba doble identidad también, manejaba otro tipo de identidades. Te acordarás de este señor Lorival da Fonseca, un pez gordo del narcotráfico, a quien el propio ministro lo llamó la ballena del narcotráfico, también tenía otra identidad. Hay una señora que le decían la reina del narcotráfico, también tenía su carnet con otro nombre, se manejaba con otra identidad. Y aquí todos los narcos tienen la posibilidad de conseguir otra identidad en el SEGIP y en otras instancias estatales. Así que este parece ser un filo que el gobierno quiere ocultar, no quiere hablar de esto, y sí de las eventuales y de las presuntas filtraciones de información que favorecerían a narcos dueños de toneladas de droga incautadas. Lo que ha pasado, Cacho y amigos de Último Momento, es que el dueño de estas 7 toneladas, escúchelo bien, son 7 toneladas, no 7 kilos, no 7 toneladas que iban camufladas en chatarra de fierro con destino a Bélgica para ser introducida a Europa. El dueño, que es este peruano que mencionó Cacho, Eduardo Pestaña, ese es el nombre del carnet de identidad boliviano, ¿no? Se hizo pirola, se les hizo pirola delante de la FELCI del operativo, desapareció y apareció en Estados Unidos, Cacho, salió del país. Entonces a alguien hay que echarle la culpa, y le echan la culpa al fiscal del distrito de Oruro, el doctor Aldo Morales. ¿Qué hizo Aldo Morales? Pues Aldo Morales dice, tanto Aldo Morales como Juan Lanchipa, 36 horas después, es decir, al día siguiente del operativo, hizo una conferencia de prensa. Eso no es filtración, por Dios. Cuando habla de filtración, la primera impresión que me dio es que este fiscal Morales le había pasado el dato, como la policía, a Marcet, diciendo, hazte pirola, ¿no? Escapate. Pero no fue así. Lo acusan por haber hecho una conferencia de prensa donde comentó que se había hecho un operativo, que se habían agarrado 3 trailers, que en 2 de ellos iban 7 toneladas, bla, 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 bla. Fue una conferencia pública, no una comunicación entre Morales y los narcos. Eso es bueno aclarar. Por eso Lanchipa, el fiscal general, dice, yo no lo voy a destituir porque no ha cometido ningún delito. Y ya habían pasado 36 horas. En esas 36 horas, el ministro de Gobierno y los rambos de la FELC no pudieron pues agarrar a este narco, un capo. Salió del país, tomó avión y se fue a Estados Unidos, está en Estados Unidos. Parece que hay algo raro, parece que hay más de 7 toneladas porque encontraron 3 camiones y solo droga en 2. Parece que un 4º camión también escapó. Pero eso no es culpa del fiscal, eso es culpa de los agentes de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Y ese es el pleito, No hubo un chispazo, Cachito, un choque, ¿no? Hubo un encontrón, están pero frente a frente la Fiscalía con el ministro de Gobierno, que es el que siempre arma estos líos. Sí, Amalia, por primera vez se lo ve a Juan Lanchipa discrepando abiertamente con el presidente, con el ministro del Gobierno. Era el campeón del surfismo político, ¿no? Siempre se posicionaba en la cresta de la ola, ¿no? Siempre estaba al lado de Evo Morales, siempre haciéndole caso, siempre
estaba al lado de Janine Áñez, siempre haciéndole caso a Arturo Murillo, y siempre estuvo cerca, haciendo algunas venias a don Luis Arce y al ministro de Gobierno. Pues ahora decidió romper el esquema y decidió ponérseles al frente, respaldando a su fiscal departamental de Oruro. Parece que no va a ser fácil para Luis Arce controlar a don Juan Lanchipa, que debe saber mucho, Amalia, debe saber mucho de muchísimos casos, no solamente de temas de narcotráfico. Así que esto va a ser un dolor de cabeza, esto va a ser una piedra en el zapato de don Luis Arce y de don Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno, ministro todopoderoso del actual esquema de gobierno. Si no tienes algún otro tema más que comentar, Amalia, vamos cerrando el programa porque se nos vienen temas calientes. Estamos ya a horas del censo y seguramente ya la gente se irá preparando porque a partir de este viernes se interrumpen los viajes interdepartamentales, se suspenden las clases en los colegios particulares y fiscales y todo el mundo va a ponerse en modo censo hasta el sábado a medianoche. Pero Cachito, estamos a miércoles todavía, estás acelerado. Déjame dos cositas más. Quiero enviar un mensaje de sentida condolencia a Janine Áñez porque su señora madre, Eligia Chávez, ha fallecido. Esto para una persona que está detenida, que está presa, pero además injustamente presa, tiene que ser muy grave. No haber podido acompañar a la madre, no haber podido asistirle en su enfermedad y no haber podido ir ni siquiera a su velorio y entierro. Las autoridades del régimen penitenciario, en una nueva demostración de frialdad, de indolencia, pues le han negado la posibilidad de asistir al entierro de su madre. Con esa actitud tan censurable, Cacho, tan inhumana, tan profundamente inhumana, es que pues emito mi condolencia a Janine Áñez. Lo propio de mi parte, Amalia, yo escuché una declaración del comandante de la policía que dijo que esto correspondía a la Dirección del Régimen Penitenciario, que si esta instancia del gobierno daba su ok, la policía por supuesto iba a actuar en consecuencia. Pero además debo de recordarte, Amalia, amigos, que ocurrió una cosa parecida con Angélica Sosa y su padre. Te acordarás que poco después de que fue detenida la exalcaldesa de Santa Cruz, vivió también un trago amargo por la desaparición, por el fallecimiento de su padre. Y en ese momento sí se le autorizó a la exalcaldesa cruceña poder asistir a la última despedida de su padre. Si hubo ya una especie de jurisprudencia en esa parte, debió haberse actuado de la misma manera con la expresidenta de nuestro país, ¿no? Si se ha actuado de manera distinta, es otra muestra de esta sañuda persecución, de esta humillación, de este atropello permanente que hay sobre Janine Áñez, ¿no? Yo creo que debería haber revisado y puesto sobre la balanza un poquito de humanidad en este caso, que es tan doloroso, porque además, Amalia, déjame contarte que en un primer momento, no sé si esto se extendió hasta el final, pero en un primer largo momento no se le dijo a su señora madre que Janine estaba detenida. Se pidió, se convino entre la familia no decirle, porque eso iba a causarle un dolor profundo. Se sabía que tenía serias afecciones en la salud y eso iba a acelerar su cuadro de males que atravesaba. Así que es doloroso y realmente, si se ha ocurrido, es otra vez otro atropello y una falta de humanidad con una expresidenta de nuestro país. Cambio de tema rapidito ya para despedirnos. Hay otro
Otro lío grande, y también interviene el presidente Luis Arce Catacora pidiendo una exhaustiva investigación. Se trata de una comunicación. Tenemos que reconocer que el oficialismo es absolutamente experto en adoptar medidas, en fin, de cuando quiere tumbar algo, lo tumba. ¿Qué es lo que quiere tumbar el presidente Arce Catacora? Pues las elecciones judiciales. Y para esto le parece que hay una trampa al presidente de la Comisión de Constitución, que es un diputado evista que se llama Miguel Rojas. Bueno, a Miguel Rojas lo llama una diputada arcista que se llama Soledad Flores. Y hablan, Soledad Flores está grabando la comunicación, ¿verdad?, que luego la hará pública, en la que le dice que pues que tiene algunos candidatos, ¿no? Algunos candidatos precandidatos para que sean seleccionados como candidatos para las elecciones judiciales. Y Rojas le dice, bueno, mándamelos, si ya tienes candidatos, mándamelos ¿a dónde? A la Comisión de Constitución, que es donde se elige y donde se aplaza o se aprueban a los precandidatos, ¿no? Y le dice, cuidado, me graben. No, ¿cómo te van a grabar? ¿Verdad? Pero luego esta grabación, esta comunicación que supuestamente es interna entre dos masistas de las dos alas distintas, se hace pública. Obviamente está clarísimo que es la arcista, doña Soledad Flores, la que hace pública esta grabación, y con esta grabación queda en evidencia que esta preselección no es tan limpia, no es tan meritocrática, y por lo tanto, pues se está pidiendo la nulidad del proceso judicial. Así de grave es la cosa. Don Miguel Rojas ha hecho una conferencia de prensa, no quiso responder a las preguntas de los periodistas, salió como picado, pero dijo que él no sabía en qué circunstancias le habían grabado, ¿no?, esta conversación, pero no negó, no dijo, no tuve esa conversación. Bueno, y así están las cosas, con una elección judicial tambaleándose cada día con más problemas. Cacho, ahí ya es todo lo que tenía que comentarle. Muy bien, Amalia. Entonces, quizás viendo que las cosas parece que van a naufragar en el proceso de selección, apenas quedan pocos días ya para que concluya la fase de impugnación. Luego va a venir una semana en que las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural tendrán que pronunciarse sobre las impugnaciones que se presenten, dirán si son valederas o no, si tienen los argumentos necesarios como para que se impugne a los habilitados por un lado, y si los habilitados hayan impugnado para volver a carrera, tienen también razón. Entonces habrá que esperar si esto es sopesado con argumentos jurídicos, con la convocatoria en las manos y también con lo que manda la Constitución. Veremos qué es lo que sucede, Amalia. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Te mando un gigantesco abrazo desde Potosí, también a ustedes, amigos que nos siguen, y estaremos haciéndoles las entregas de la serie de la minería tal como les hemos prometido. Perfecto, Cacho. Estaremos pendientes de esas notas. Para terminar, yo digo que después de esta grabación, el diputado Miguel Rojas tiene que renunciar a la presidencia de la Comisión de Constitución. Por favor, es lo mínimo que puede hacer. Bueno, senador, sí. Perdón, no diputado, senador. Nos despedimos. Será hasta mañana si las condiciones del internet, tu viaje y las lluvias y las tormentas nos los permiten. Hasta luego, Cacho. Ok. Un abrazo. Un abrazo. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.